El pasado lunes 25 de noviembre de 2024, en la emisión de Es la hora de opinar, en la barra de opinión de Televisa, Leo Zuckerman le propuso a sus contertulios discutir la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, los OCAS. En esa mesa, Blanca Heredia planteó con mucha frialdad los términos del debate que llevó a esa desaparición. Se los cuento, compañeras y compañeros, como lo entendí yo, pero les recomiendo que vean el programa que hoy comento. No tiene desperdicio. Importa escuchar todas las voces. De acuerdo a Blanca Heredia, una parte importante del arreglo político de la era neoliberal era fortalecer el principio de ser contramayoritaria a través de una tecnocracia especializada en áreas que no deben ser secuestradas por la política. Noten el verbo, secuestrar. Esto me parece especialmente claro y válido en tres áreas: organización de las elecciones, administración del Banco Central y los derechos humanos. A nivel teórico, nadie puede desear que esos tres temas se imponga el contentillo de una persona, de una facción política que en cualquier momento tenga la mayoría política. Como sociedad, a través de una muy larga historia, hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, que no es lo mismo el general liberal radical Porfirio Díaz de 1872 que el anciano dictador de 1904. Tampoco es lo mismo el Partido de la Revolución Mexicana, que con Cárdenas andaba de la mano de obreros y campesinos, que el PRI, que con Alemán prefería entenderse con periodistas corruptos como De Negri. Por más que nos caigan mal los economistas, nadie podrá negar que importa ser disciplinados en materia monetaria. Y todos sabemos que en el ejercicio de la política diaria, la razón de Estado, la razón de la autoridad, siempre se aparece como la salida fácil para justificar violaciones de derechos humanos. Todo lo anterior explica que el INE, el Banco de México y la CNDH no han estado nunca en la mira de la Cuarta Transformación. Revisemos la prensa y las iniciativas. En materia electoral, lo único que se propuso fue sacar la designación de los consejeros del INE de la Cámara de Diputados, el Plan A de 2022, y reducir los impresionantes costos administrativos de la burocracia dorada electoral, que era el Plan B de 2023. Significativamente, la reforma electoral propuesta en febrero de 2024 dentro del Plan C es la única de las reformas constitucionales que no se dictaminó el verano pasado, el de 2024, después de la elección de Claudia Sheinbaum. Y nadie nunca ha propuesto que el INE deje de ser un órgano constitucional autónomo, un OCA. El Banco de México ni siquiera se ha abierto al debate. Todas y todos estamos en principio de acuerdo en su autonomía. Y en materia de derechos humanos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo morenistas han propuesto cambios. De hecho, la única propuesta de reforma provino de la propia CNDH, y no para que le quiten autonomía, sino para profundizar el papel de ese OCA como Defensoría del Pueblo. Un tema que, por cierto, tendremos que discutir más adelante. Pero regresemos a Blanca Heredia. En aquella exposición del 25 de noviembre próximo pasado, la académica claramente dijo que el problema del principio contramayoritario y de la tecnocracia es que pueden ser muy eficientes, pero siempre son impopulares. Y por lo mismo, a ella no le extrañaba que luego de 4 décadas de hegemonía neoliberal, ojo, es 1982 a 2018, 36 años, lo mismo que duró el porfiriato. A ella no le extrañaba que se hubiera gestado un movimiento popular en contra de ese tipo de arreglo institucional. Bueno, frente a eso, me impactó especialmente la respuesta de Ana Laura Magaloni, abogada, que nos explicó que, comillas, los órganos autónomos se crearon con la idea de hacer que las decisiones técnicas quedaran secuestradas, es decir, separadas del mundo político, confirmando lo que Heredia había dicho. Pero Ana Laura agregó algo más. Con un tono más bien nostálgico, nos dijo que, comillas, se acabó el México en el que creíamos, que es el México de la tecnocracia, en el que había decisiones que podíamos compartir con todos los países. Nosotras somos la generación de esa tecnocracia y creo que lo que se está acabando es esa forma de ejercer y ver el poder. Ahora es política y no derecho y los límites jurídicos. Hasta ahí, Magalor. La he citado verbatim a la letra porque lo que expresó lo hizo con claridad y sinceridad. Dos cosas que siempre debemos agradecer en el debate público.
Importa destacar que en su conclusión al punto, Ana Laura señaló que estamos ante una opción entre la legitimidad que viene de las urnas, el voto popular, y la legitimidad que viene de las normas, lo jurídico. En otras palabras, Magaloni le da la razón a Heredia. La reacción popular mayoritaria en las elecciones del 2018 y 2024 rechazó, dijo no al principio contramayoritario y a la solución tecnocrática. No en todos los OCAS, como ya expliqué, pero sí en muchos de ellos. Veamos un ejemplo que acaba de ocurrir en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, antes IFETEL. Su órgano de gobierno nos demostró cómo los tecnócratas tienden perversamente a mandarse solos. 19 de diciembre de 2024, hace bien poquito. Ya sabiendo que ese órgano constitucional autónomo, OCA, se tiene que extinguir y le tiene que entregar sus estructuras, sus funciones, sus recursos a diversas autoridades, 3 en total. Convocó de todas maneras desde el órgano de gobierno a una gran licitación que, en resumen, le va a otorgar concesiones a privados sobre grandes pedazos o tramos del espectro radioeléctrico. Ese espectro es propiedad de la nación. Esos tramos deberán ser analizados y concesionados no por el IFETEL, el IFE, el IFT, sino por los nuevos órganos reguladores creados por la reforma constitucional. Por eso es que en las mañaneras del 26 y 27 de diciembre del año pasado, pero a la semana siguiente de la decisión del IFT, la presidenta Sheinbaum hablaba de un albazo. Lo que acabo de decirles es un ejemplo perfecto de cómo se opone en la práctica el principio contramayoritario a la voluntad política, expresada en las urnas, no la de una minoría, la de todos, la de todas. Incluso después de que la representación nacional, a través de la Cámara de Diputados Federal, el Senado de la República, la mayoría de los congresos de los estados, ya había tomado una decisión, la tecnocracia encumbrada y atrincherada en el IFT trató de proseguir con sus políticas, que obviamente no son las políticas definidas por el pueblo en democracia. Podrán decirle, compañeras y compañeros, que la inmensa mayoría de nosotros no tenemos idea de qué es eso del espectro radioeléctrico y todos los datos relacionados. Tampoco sabemos técnicamente cómo se debe mejor o peor repartir ese espectro entre los concesionarios. Y tendrán razón, pero yo les insisto que una de las ventajas de estas reformas democráticas a los OCAS, suprimiendo varios de ellos, es que ponen en la plaza pública estos temas complejos. Y no se vale que los expertos y los técnicos tomen decisiones sin explicarnos a la mayoría de una manera amplia y completa qué es lo que están haciendo. El albazo que intentó el IFT el mes pasado demuestra que las burocracias doradas de los OCAS se comportan como señoríos feudales. Y como ustedes se deben acordar, en la escuela secundaria todas y todos aprendimos que el feudalismo es lo contrario de la democracia. Muchas gracias.